Hola a todos, bienvenidos al canal de Celina Innovaciones Crochet. Bendiciones para todos y todas. Un saludo especial a quienes están atentos al canal, reaccionando a cada proyecto. Hoy vengo a presentarles otra raza de perrito que me han estado pidiendo. Es muy popular por aparecer en películas. También viene acompañado de la bella Cruella de Vil. Pero en esta ocasión les compartiré el paso a paso de este perrito dálmata. Esta raza, este perrito es elegante, musculoso. Se caracteriza por su pelaje blanco puro, con manchas de color negro. Su cabeza es proporcional a su cuerpo, como para su cuerpo, no muy ancha. Como ven, no está muy ancha la cabecita. El hocico es el mismo color de las manchas, o sea, el negro. Sus orejas blandas, afinándose hacia la punta. Las manchas deben ser notables, dice, las manchas negras. Por eso este perrito tiene todo negro las orejitas. Entonces, otra característica sería la cola. La cola, esta parte tiene dura, es un poquito grueso y viene adelgazando hacia la punta. Y también está siempre doblado hacia arriba. Así, tiene que estar parado. Generalmente los perritos dálmata tienen así, dice. Entonces, el color es más blanco o con pocas manchas negras. En todo caso, casi todos los dálmatas tienen la colita blanca. Por eso este perrito tiene toda la colita blanca. Eso en cuanto a las características notables de este perrito dálmata. Las medidas de este perrito son de alto 18 centímetros, de largo 19 centímetros aproximadamente. La acompañante Cruella de Vil es famosa por ser diseñadora. A ella le gustan los abrigos así pomposos, largos. También tiene el pelo, el lado izquierdo blanco y el lado derecho negro. Como pueden apreciarlo, yo le diseñé un enterizo negro con guantes rojos largos, unos tacos rojos, como vi que ella lleva, y su abrigo. Me gustó mucho personalizarlo esta Cruella y así me salió. Es su acompañante de nuestro perrito dálmata famoso. Los materiales son hilo blanco, negro,
El grosor del hilo es de 1.5 milímetros de grosor y trabajamos con el gancho de 1.50 milímetros. De este color blanco se gastó aproximadamente 60 gramos. De este color negro unos 10 gramos porque solo se gastó en manchitas y en la orejita. Claro, yo lo gasté aparte en la acompañante, en la cruela, en su trajecito y en el cabello. Pero en este perrito se gastó eso. Además, los ojitos. Estos ojitos pequeños de 3.5 milímetros. Y el material importante que es el relleno, la fibra sintética para rellenar el perrito. Eso y muchas ganas y paciencia para trabajarlo. Bueno, amigos y amigas, les mando saludos especiales a quienes comparten sus trabajos etiquetando y mencionando el nombre del canal de Celina Innovaciones Crochet. Eso todo por hoy. Si les gustó este video, regálenme un like. No olviden suscribirse y activar la campanita para que no se pierdan el paso a paso de este perrito dálmata. Abrazos fraternos a la distancia para todos y todas.